Esté con nosotros, pero yo le doy mi opinión en lo que quiera. Adelante. Perfecto. Sé que saca muy buenas notas y son leídas, yo sé. Son leídas, ya. Primero, ¿por qué convencer al ingeniero Gustavo Navarro para que colabore con ustedes aquí? Bueno, en realidad la consultora tiene una visión regional, o sea, una presencia regional de México, Argentina, y Luis Fernández, que estaba con nosotros, decidió irse a trabajar a Perú Petro, está allá, y bueno, fue una decisión rápida y luego quedó un vacío y Gustavo Navarro acababa de jubilarse de Petroperú y pues estuvo de viaje en la India y de viaje, y hace unas 2 semanas hemos podido hablar, hemos llegado a un acuerdo de que nos va a ayudar con la consultora aquí con foco en Perú, pero también hacia afuera también, y fortaleciendo el trabajo de la consultora que ya tiene 12 años en el mercado. Sí, un valioso aporte, muy conocido, conocedor de todo el sector, nos sentimos orgullosos y creo que el valor de Gas Energy en el Perú y en la región le da un fortaleciente tanto para temas de opinión, para hacer opinión pública, guiar temas de política energética sobre todo. Excelente. Primera cuestión, usted en sus últimos artículos ha estado hablando del cambio en el mercado de gas natural en el cono sur. Así es. Por favor, quisiera explicarnos en qué consiste este cambio en la naturaleza del mercado de gas natural. Sí, lo que pasa es que hemos pasado de lo que se llama de un mercado del vendedor a un mercado del comprador. El cono sur, a partir de la crisis del gas de Argentina, donde se cortó la exploración, Brasil no tenía gas, Bolivia quedó con algo de gas, y entonces había una gran demanda de gas natural. Entonces el vendedor tenía las mayores condiciones de poder, en ese contexto es que se hace el gasoducto Bolivia-Brasil de estado a estado, se hace también el contrato en la Argentina de estado a estado, pero esa etapa del estado a estado está quedando relegada a que ahora el mercado va a transar bajo nuevas condiciones. Esas nuevas condiciones son que pues los agentes del mercado van a hacer las transacciones de gas comerciales de compra-venta, distribuidores de gas van a comprar gas a proveedores de gas importado de Bolivia, importado vía GNL, importado y producido localmente. Entonces se está formando un mercado de gas natural donde las transacciones ya no son más de gobierno a gobierno estrechamente, sino más bien tienen un componente comercial bastante estructurado, y donde la competencia es el gas con gas, o sea, gas de Bolivia va a producir con gas producido en Argentina y va a producir con importado GNL, y entonces el precio se va a ir formando de acuerdo a la competitividad que tiene cada uno de estos y la oferta y la demanda. Esta transformación no tiene retroceso. Esta transformación viene porque Chile está dentro de esa dinámica, ¿sí? Chile y Argentina hacen transacciones de GLP, de gas natural, en base a las condiciones del mercado, ¿sí? Y entonces Brasil está haciendo una mudanza de esto. Petrobras está saliendo del mercado monopólico del gas en el Brasil y está dejando que otros puedan transportar, comprar su gas, importar GNL. Entonces la Argentina un poco también está en esa misma dinámica desde la llegada de Mauricio Macri en particular. Entonces por eso decimos que el gas natural está teniendo una nueva realidad de transacciones más comerciales entre productores, transportadores y demandantes de gas, bajo competencia de gas con gas. El gas natural ya no se van a fijar más los precios con respecto al precio del petróleo. Excelente. ¿Sí? Porque básicamente el gas natural ya tiene que ir a competir con el gas. Casi todo el petróleo en Argentina de la generación de las industrias es gas. Entonces lo único que hay que competir es de gas con gas, ¿ok? Igual en Brasil, el gas natural ya ha reemplazado casi gran parte de la industria de la generación térmica, y ya no, entonces el elemento competitivo ya no es necesariamente el petróleo o el coso, es el gas natural, ¿sí? Muy bien. El caso es que no ocurre acá en el Perú, que todavía hay zonas que son altamente dependientes todavía de los derivados del petróleo, ¿no? ¿Qué posición debería tomar el Perú frente a este
cambio en el mercado? Ninguno, porque está aislado de la región. No se olvide que entre Argentina y Chile hay como 7 gasoductos vacíos, entonces hay infraestructura. Entre Bolivia y Argentina hay un gasoducto enorme, entre Brasil y Bolivia hay 2 gasoductos, entre Argentina y Uruguay hay un ducto, entre Argentina y Brasil hay otro ducto. Casi todos ellos están vacíos, entonces lo único que hay que ponerles una tarifa a esos ductos y que los privados los usen para transacciones. Esa es la realidad. Mientras haya integración, haya interconectividad a través de estos gasoductos, entonces se pueden hacer relaciones comerciales. En cambio, el Perú no tiene conectividad con ninguno de sus vecinos y está aislado de la integración energética del Cono Sur, tanto en electricidad como en gas natural. En breve, el próximo año, Bolivia se va a integrar a la red eléctrica del Cono Sur y el Perú se ha quedado, creo que con Ecuador hay una pequeña interconexión, con el sur de Chile la vemos tremendamente difícil, pero el Perú no está integrado al Cono Sur ni en gas ni en electricidad. Muy bien. Creo que no le robo un poco. No sé si Gustavo quieres hablar algún temita aquí de masificación del gasoducto. No, del gasoducto no, de masificación. ¿Hay alguna cosa con Gustavo ahí? Quiero que lo busquen a él también, ¿ya? No, sí, no hay ninguna. Ingeniero. El ingeniero estaba comentando pues la transformación del mercado de gas natural en el Cono Sur, sí, y que nosotros nos encontramos aislados. Entonces la pregunta obvia es... y retrasados. ¿Por qué? Porque el Perú es uno de los países que tiene más reservas en la región y uno de los que menos ha avanzado en realmente darle contenido a la palabra masificación, porque masificación implica el que el gas llegue en forma masiva a los sectores más importantes de la población y se ha limitado a llegar a Lima, a Ica y en forma muy limitada, pero muy limitada a otras ciudades del país. La mayoría del país no tiene en este momento acceso a gas natural, entonces no se puede decir que hemos avanzado de manera significativa en la masificación. E inclusive hay un antecedente relevante que es que hace varios años, estamos hablando de 2006, en el Consejo de Ministros se discutió sobre una propuesta que yo llevé en esa ocasión, que fue el cambio de la matriz energética en el Perú. Sí. Y después de una amplia discusión sobre el tema, se aprobó como entusiasmo, como un objetivo nacional, el cambiar la matriz energética, porque en ese momento la mayor parte de la energía que consumía el Perú era una energía importada, y teniendo como recursos enormes una energía no utilizada, que era el gas natural, ¿no? Entonces era orientarnos a usar lo que abundaba en el Perú y más bien minimizar el uso de combustibles importados y que encima eran más contaminantes. Tomada esa decisión, hubo una serie de medidas que en los gobiernos que siguieron se adoptaron, todos con la intención de cumplir ese cambio de la matriz energética, pero en la práctica el proceso ha avanzado muy lento y no se está cumpliendo con la idea de masificar, ¿no? Hay, por ejemplo, el propio tema de solamente tenemos un ducto que trae el gas a Lima, con ventajas para Lima, y el resto del país sigue siendo bastante postergado, ¿no? Las ventajas que tuvo el ducto inicial no se han replicado en las otras concesiones. Las concesiones que están actuando tanto en el norte como en el sur tienen hoy día precios mucho más altos que los que tiene la concesión de Lima, y entonces resulta que hay una discriminación racionalmente al revés, ¿no? Está al revés. Estamos promoviendo más la centralización y estamos en contra del objetivo que debía ser que el Perú se descentralice, darle condiciones de competitividad a las regiones, ¿no? Lo cual no está sucediendo. Incluso recogimos una declaración hace 2 semanas del señor Polifroni, que está en la jefatura de COAVE, y él advertía de que si no se solucionaba estas cuestiones y sobre todo el problema que tienen las concesiones con la entrada de gas de otras fuentes dentro de sus áreas de concesión, peligraba el proyecto de 7 regiones, el último proyecto que está lanzado por Proinversión. ¿Usted, como analista, estaría de acuerdo con esa visión pesimista, alarmista que tiene el señor Polifroni? Yo creo que no es una versión ni pesimista ni alarmista, es una visión realista. Eso está pasando. Basta con ver los números. Hoy día,
los usuarios de gas de las regiones están pagando casi el doble por la molécula, por el gas y el transporte, además de todo lo que significa el resto de condiciones. Por ejemplo, para Lima se dio la ventaja de la garantía de red principal. Sí. Para Lima se dio una ventaja de que los primeros 100.000 usuarios domésticos tuvieron un gas de costo cero, solamente pagaban el impuesto, y eso fue una ventaja importante. Para Lima se dio una tarifa promocional para el GNB durante varios años. Y finalmente para Lima se está dando el bono gas, que financia toda la instalación interna a los domicilios. Eso para Lima. Para el sur, Tacna, Arequipa, Moquegua, no hay nada de eso. ¿Por qué? ¿No debía ser al revés? ¿No? Sí, lo mismo solucionaría la sensibilidad política el Perú del sur. No necesita centralizarse más, no necesita que más industrias vengan a Lima, al contrario, yo necesito descentralizar el país, que empiece el país a mirar hacia adentro, ¿no? Y desarrollar el resto del país, que necesita mucho apoyo. Debía ser al revés. ¿Pero usted cree que en lo que resta de este gobierno siquiera se puedan dar los primeros pasos para lograr ese proceso? No voy a dar ninguna declaración política, o sea, independientemente de qué gobierno esté, yo creo que es urgente que el país, como país, tome conciencia de esa situación y por justicia social busque una salida. Todos los ciudadanos, las empresas, los gobiernos, las autoridades, los usuarios, todos debemos estar conscientes de que hay una situación muy injusta hoy día y tenemos una deuda con el interior del país que debe ser resuelta. ¿Y este proyecto de 7 regiones, este proyecto de masificación, podría darle la vuelta a esta tendencia centralizadora? Si se hace con condiciones semejantes a las que se hicieron para esa concesión del norte y del sur, imposible. Tienen un gas de entrada más caro, el doble de caro. Entonces, ¿qué industria se va a instalar en esas regiones con una energía más cara? ¿No? Tenemos que ser competitivos al interior del país también. ¿Qué medidas deberían ser entonces tomadas en cuenta o qué directrices deberían ser tomadas en cuenta para lograr lo que usted está proponiendo? Primero, darle contenido a la palabra de masificación de gas natural y por lo tanto llegar a amplios sectores del país. Segundo, tomar conciencia de que el Perú, a diferencia inclusive de nuestros vecinos, es un país extremadamente centralizado. Gran parte de la industria y una proporción extremadamente grande está en Lima y sus alrededores. Gran parte de la generación eléctrica está en Lima y sus alrededores. Y el resto del país necesita también polo de desarrollo, necesita industria, porque la industria genera mano de obra, necesita desarrollo, genera muchas oportunidades. Debemos crear las condiciones para que eso se dé. Muy bien. Último, por favor, ultimito. Los proyectos de LNG, ¿qué tanto impacto tendrán en nuestro mercado de gas natural? ¿Podrán dinamizar el gas natural en la economía de nuestro país? Proyectos de Mili NG para crear mercados y impulsar el crecimiento y el nacimiento de demanda en las zonas donde todavía no llegan los ductos, juegan un rol importante y creo que debemos apoyar y eso es bueno, pero no va a poderse masificar con ese tipo de iniciativas. Esas son iniciativas que crean mercados y que son la punta de lanza que permiten ir empezando en una región a tener algunas instalaciones de gas natural, pero la masificación no está vinculada con ese tipo de iniciativas, ¿no? Muy bien. Le agradezco.